Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Uno de los versículos más citados y más malentendidos. Perdonar no significa olvidar, no significa que lo que pasó estuvo bien, no significa que la relación se restaura, significa soltar el derecho de cobrar, soltar el peso de cargar la deuda del otro, no por el bien de quien traicionó, por el propio bien. El perdón no libera al que lo recibe, libera al que lo da. Esta mañana venimos con la traición que dolió de verdad, con el nombre y el rostro de quien falló, con la dificultad honesta de soltar algo que todavía pesa, sin fingir que es fácil, sin sermones sobre lo que deberías sentir, desde la realidad de lo que es. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Si llegaste esta mañana cargando el peso de una traición, bienvenido. Este es uno de los dolores más difíciles que existen y merece ser tratado con la honestidad que requiere. No tienes que haber perdonado ya para estar aquí, no tienes que tener el proceso resuelto. Puedes llegar con la herida abierta, con la rabia todavía presente, con la pregunta de cómo se sana algo que el otro ni siquiera reconoció como daño. Aquí hay espacio para eso. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita, porque los temas que tocamos aquí están preparados para las mañanas más difíciles, las de la traición, las del dolor relacional, las que necesitan más que motivación. Gracias, Padre, por esta mañana, por el hecho de que quien está aquí todavía busca sanar, aunque el proceso sea difícil. Esa búsqueda activa de sanidad, aunque duela, es en sí misma una forma de valentía que no pasa desapercibida. Gracias porque tú también fuiste traicionado. Porque el Dios al que le llevamos nuestra traición conoce ese dolor desde adentro, no desde la teoría, desde la experiencia de haber confiado y haber sido fallado por los que más amaba. Quiero hablar de algo antes de entrar en la enseñanza. La traición que más duele no es la de un extraño, es la de alguien en quien confiabas, alguien que tenía acceso a ti porque le diste acceso, alguien que conocía el lugar exacto donde hacerte daño porque se lo mostraste en la intimidad. Ese tipo de traición tiene capas que la de un desconocido no tiene. Porque junto al daño está la pregunta de si el juicio fue malo, si se debió haber visto venir, si hay algo en uno que eligió mal o que permitió demasiado. La traición externa produce a veces una acusación interna que puede ser tan dañina como la traición misma. Y hay también la traición que nunca fue reconocida, que el que falló o no lo sabe, o no lo admite, o lo minimiza, o te culpa a ti. Y esa falta de reconocimiento añade una capa adicional de injusticia que hace el proceso de perdonar todavía más difícil. Para esa persona que llegó esta mañana con todo ese peso, esta oración fue preparada, con la honestidad de que el perdón es un proceso y no un evento, que no ocurre de golpe con suficiente determinación, que tiene capas igual que la herida que sana. Si este mensaje ya está tocando algo en ti, suscríbete y activa la campanita. Este canal existe para los temas que más pesan, para que la oración que necesitas te encuentre el día que más la necesitas, sin que tengas que buscarla. La traición es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más solitarias que existen. Universal porque prácticamente todos la han vivido en algún grado. Solitaria porque el dolor específico de una traición particular es difícil de transmitir completamente a quien no la vivió. Hay algo en la traición que es diferente a otros dolores. No es solo que algo malo pasó, es que alguien que tenía la capacidad de cuidar eligió no hacerlo, que la confianza que se depositó fue usada de una manera que dañó. Esa dimensión de elección en el daño es lo que lo hace especialmente difícil de procesar. Jesús fue traicionado por Judas, que era uno de los 12, alguien que comió con él, que caminó con él, que escuchó sus enseñanzas de primera mano. La traición fue con un beso, el gesto de intimidad convertido en señal para los que venían a apresarlo. La precisión del daño en el lugar de la confianza. Y Pedro, que dijo que daría su vida por Jesús,
negó conocerlo 3 veces en la misma noche, no con malicia premeditada, sino con el miedo que en el momento fue más grande que el amor que sentía. Las traiciones más frecuentes no son de monstruos, son de personas normales que en un momento eligieron su propio bien sobre el tuyo. Eso no las hace menos dolorosas, pero sí cambia cómo se procesan. La traición del monstruo pide justicia. La traición de la persona normal pide algo más complejo. Entender cómo alguien que no es malo pudo hacer algo que daña tanto. Y esa comprensión es a veces el primer paso hacia la posibilidad del perdón. El Salmo 55, 12 a 14, describe este dolor con una honestidad que pocos textos tienen. David no habla de un enemigo. Dice, «No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad». Ese es el dolor de la traición de alguien cercano, expresado con una precisión que solo puede venir de haberlo vivido. Y está en la Biblia, no como señal de poca fe, como la oración honesta de alguien que llevó el dolor real a Dios sin censurarlo. Que esa honestidad sea también la tuya esta mañana. Que el dolor de la traición específica que cargaste pueda ser traído aquí con toda su complejidad, con el nombre y el rostro, con la escena que todavía aparece sin avisar, con la rabia que sigue activa aunque hayas intentado soltarla. Dios puede manejar ese nivel de honestidad. No necesita la versión espiritual del relato, la necesita real, porque solo lo que se trae real puede ser sanado de verdad. Ahora quiero hablar directamente de la dificultad de perdonar, porque creo que hay mucho daño producido por una comprensión incorrecta de lo que el perdón es y de cómo ocurre. Y ese daño añadido es el de la persona que no puede perdonar fácilmente y que concluye que hay algo malo en ella. El perdón no es un sentimiento que llega cuando uno decide que ya pasó. No es la ausencia de dolor. No es fingir que lo que ocurrió no fue tan grave. No es restaurar la relación como si nada. Y definitivamente no ocurre en un instante porque alguien lo declare con suficiente intensidad espiritual. El perdón es una decisión que se toma antes de que el sentimiento confirme. Y esa decisión muchas veces tiene que ser renovada. Mañana, cuando el recuerdo de lo que pasó vuelva, la decisión se toma de nuevo. Y pasado mañana también. Y el proceso de tomar esa decisión repetidamente es como se va instalando en el corazón. C.S. Lewis escribió algo sobre el perdón que lleva décadas ayudando a personas con esto. Dijo que cuando creyó haber perdonado a alguien, descubrió que apenas había comenzado, que el perdón verdadero requería muchas repeticiones de la decisión, que no era un acto, sino un proceso con el tiempo necesario para instalarse. Hay también una confusión frecuente entre perdonar y reconciliar. El perdón es unilateral. Se puede perdonar a alguien que no pidió perdón, que no cambió, que ni siquiera reconoce el daño. La reconciliación es bilateral. Requiere que ambas partes participen. Y no siempre es posible, ni siempre es sabio. Se puede perdonar completamente a alguien y al mismo tiempo no restaurar la relación. Se puede desearle bien al que falló sin volver a confiarle lo mismo. El perdón libera al que lo da. La reconciliación, cuando ocurre, requiere algo que el otro tiene que proveer también. Pedro preguntó si había que perdonar hasta 7 veces. Jesús respondió que hasta 70 veces 7. No como número, sino como principio. El perdón no tiene límite. Y eso incluye el perdón que uno se da a sí mismo por la misma herida cuando el recuerdo regresa. Que quien lucha con la dificultad de perdonar sepa esta mañana que esa dificultad no es señal de poca espiritualidad. Es señal de que la herida fue real y profunda. Las heridas superficiales se perdonan fácil. Las profundas requieren proceso. Y el proceso requiere tiempo y gracia y la disposición de tomar la decisión repetidamente. Si esta enseñanza está llegando a algo real en ti, dale like ahora. Porque hay personas que llevan años cargando una traición en silencio
y que necesitan saber que el perdón que cuesta no es señal de poca fe. Tu gesto lleva este mensaje hasta ellas. El tercer tema es el que más libera cuando realmente entra. Sanar sin necesitar que el otro cambie, porque hay una trampa en el proceso de sanidad de la traición que mantiene a muchas personas atrapadas indefinidamente. La trampa es hacer que la propia sanidad dependa de lo que el otro haga. Mientras la sanidad esté condicionada al arrepentimiento del otro, al reconocimiento del daño, a la disculpa que nunca llegó, la llave de tu liberación la tiene la persona que ya te lastimó. Le estás dando 2 veces el poder sobre ti, una vez cuando falló, otra vez cuando la sanidad espera su acción. Eso no significa que el reconocimiento del daño no importe. Importa, es lo que hace posible la reconciliación cuando ocurre. Pero la sanidad personal, la tuya, no tiene que esperar por ese reconocimiento. Puede comenzar ahora, con él tal como está, sin que nada cambie de su lado. José fue vendido por sus propios hermanos y sufrió años de consecuencias de esa traición. Cuando finalmente los tuvo en su poder, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien». No minimizó el daño, lo nombró y encontró un marco más grande donde ponerlo. José no minimizó lo que habían hecho, lo nombró. Pensasteis mal contra mí. Fue una traición real y la reconoció como tal, pero encontró un marco más grande en el cual ponerla, el marco de la soberanía de Dios que puede tomar lo que alguien usó para dañar y convertirlo en el camino hacia el destino. Ese marco no absuelve al que traicionó. La intención de ellos seguía siendo mala, pero libera al que fue traicionado del papel de víctima permanente. Porque si Dios puede usar la traición para el bien del traicionado, entonces la traición no tiene la última palabra sobre su historia. Romanos 8:28 hace esa promesa en términos generales. Todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, incluyendo las que otros hicieron con intención de dañar. No porque el daño esté bien, sino porque el Dios que gobierna la historia puede convertir hasta lo peor en material para el bien del que confía en Él. Que esa perspectiva no sea resignación sino liberación, no el que acepta pasivamente lo que pasó, el que lo ve dentro de un contexto más grande donde Dios sigue siendo soberano sobre su historia, aunque otros hayan intentado escribirla de manera diferente. Si llevas una traición que pesa, o un proceso de perdón que se siente largo, los miembros del canal reciben oraciones personalizadas con tu nombre y situación específica, plegarias grabadas para las noches donde el recuerdo regresa, peticiones respondidas con prioridad y comunidad privada donde el dolor relacional tiene espacio sin juicio. El botón está justo debajo, porque hay heridas que sanan mejor acompañadas. Antes de orar, quiero que escuches algo sobre quién eres después de la traición, porque la traición tiene la capacidad de redefinir la identidad de la víctima de maneras que van más allá del evento mismo, de hacer que uno se vea como alguien que elige mal, que confía en los equivocados, que merece lo que le pasa. Nada de eso es verdad. Haber sido traicionado no es evidencia de mal juicio ni de valor reducido, es evidencia de que amaste o confiaste. Y esas son virtudes, no debilidades, aunque en este caso hayan sido lastimadas. Eres alguien cuya historia no termina en la traición, cuyo destino no fue cancelado por lo que otro hizo, que tiene la capacidad de sanar, aunque el que falló nunca cambie. Esa capacidad de sanidad es tuya. No depende de nadie más para comenzar. Está disponible ahora mismo. Quédate hasta el final. Al cierre voy a compartirte algo que puede cambiar completamente la manera en que te relacionas con el proceso de perdonar. No una nueva técnica, una distinción sobre el perdón que pocas personas conocen y que cuando se entiende, alivia una carga que no debería estar siendo cargada. Llegó el momento de orar. Esta mañana la preparación es muy específica. Piensa en la persona o la situación que trajiste, no para revivir el dolor, sino para traerlo con precisión. La sanidad vaga no existe. La sanidad ocurre cuando lo específico es llevado a la luz. No necesitas sentir disposición a perdonar para entrar en esta oración.
Solo necesitas la disposición de estar aquí, de traer lo que es real, de permitir que algo comience aunque no estés seguro de cómo va a terminar. Eso es suficiente. Con la persona y la situación en mente, con el peso real de lo que costó, con la fe pequeña de que algo puede moverse, aunque no veas cómo todavía, entramos juntos en la presencia del Dios que también fue traicionado y que de todas formas perdonó. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, con algo que he cargado durante demasiado tiempo y que hoy necesito traerte con la honestidad que merece. La traición, el dolor específico de haber confiado en alguien y haber sido fallado de una manera que todavía duele. Hay un nombre y un rostro detrás de esta oración. Hay una escena que regresa sin avisar. Hay una conversación que se repite en mi mente, con versiones diferentes de lo que debería haber dicho o hecho. Todo eso te lo traigo esta mañana sin la versión editada. ¿Cómo es? Señor, que este dolor sea honrado antes de ser resuelto. Que primero estés presente en él como estuviste en el sepulcro de Lázaro antes de hacer el milagro. Que la traición que viví sea reconocida como lo que fue, real y dolorosa, antes de que comience el proceso de sanarla. Hay rabia en mí que a veces me avergüenza, porque creo que no debería sentirla siendo creyente. Pero la rabia frente a una injusticia real es una respuesta humana honesta. No es poca fe, es la señal de que algo que importaba fue dañado. Recibe también esa rabia esta mañana. No la censures antes de que llegue a ti. Hay también confusión, preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Cómo alguien que dijo amarme pudo hacer lo que hizo? Si la relación que creí tener era real o si siempre fue algo diferente. Si mi percepción de las personas es confiable o si estoy condenado a elegir mal. Habla a esa confusión, Señor. Que la traición de uno no se convierta en la regla de todos. Que el daño que hizo una persona no cierre la capacidad de confiar en todas las demás. Que aprenda lo que hay que aprender de esto sin sobreaprender. Que la sabiduría que deja sea mayor que el daño que produjo. Y que en tu presencia esta mañana, el dolor de la traición sea visto por ti con la misma precisión con que David te lo llevó en el Salmo 55. Que ser completamente visto en este dolor sea el primer paso hacia comenzar a soltarlo. No soltarlo sin haberlo llevado. Llevarlo para poder soltarlo. Padre, ahora vengo a la parte que más me cuesta, el perdón. Y lo traigo con honestidad porque sé que fingir que ya perdoné cuando no es cierto no produce sanidad real. Solo produce una capa más de distancia entre lo que siento y lo que declaro. No sé si estoy listo para perdonar completamente hoy. Lo que sí sé es que estoy dispuesto a comenzar el proceso, a tomar la decisión de soltar aunque el sentimiento todavía no confirme, a renovar esa decisión mañana cuando el recuerdo regrese, a confiar en que el proceso tiene el poder de instalarse aunque empiece pequeño. Señor, hazme querer perdonar más de lo que quiero retener la deuda. Porque hay una parte de mí que siente que soltar es injusto, que perdonar es darle razón al que falló, que si suelto el peso me quedo sin la única evidencia de que lo que pasó fue real y que importaba. Habla a esa parte, no con reproche, sino con la verdad que la libera, que perdonar no es decir que estuvo bien, que soltar no borra lo que pasó de la historia, que el perdón no libera al que recibe, sino al que da, que retener la deuda no me da justicia, me da compañía del dolor, que pueda ver el perdón no como un regalo que le hago al que falló, sino como la decisión de no dejar que lo que él hizo siga determinando cómo vivo yo, que recuperar mi propia paz no requiera que él cambie, que la libertad que busco esté disponible ahora, aunque él siga igual. Ayúdame a tomar la decisión de perdonar hoy, imperfecta, incompleta, con reservas todavía, pero real, y mañana cuando el recuerdo vuelva que pueda tomarla de nuevo, y el día siguiente también, que cada renovación de esa decisión sea el proceso real de instalar algo que no ocurre de golpe, y que en este proceso no esté solo, que el Espíritu Santo que fue prometido como consolador y como guía sea el que haga posible lo que mis propias fuerzas no pueden hacer, que el perdón que no puedo generar en mí mismo
sea una obra tuya en mí a la que yo me rindo. Si conoces a alguien que está cargando una traición o que lucha con el perdón, comparte este video con esa persona ahora mismo. Muchas personas que necesitan esta oración no la van a buscar porque el dolor hace difícil buscar. Que llegue a través de ti. Padre, ahora vengo a la parte que más necesito recibir esta mañana, la certeza de que puedo sanar aunque el que me falló nunca cambie, aunque nunca reconozca el daño, aunque siga adelante como si nada, aunque su vida continúe sin que mi dolor le cueste nada visible. Esa injusticia es real y la traigo también. Que haya daño sin costo para el que lo produjo, que yo cargue las consecuencias de una decisión que él tomó, que la asimetría de eso sea nombrada delante de ti, porque el alma necesita que la injusticia sea reconocida antes de poder soltarla. Señor, que esa injusticia sea tuya, que la carga de que no fue justamente resuelto la cargues tú, que Romanos 12:19 sea real. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que pueda soltar ese peso a manos que pueden manejarlo mejor, que pueda ver mi historia con los ojos de José, que lo que el otro pensó para mal Dios lo pueda encaminar para bien, no para absolverlo, para liberarme de que lo que hizo tenga la última palabra sobre mi vida. Que la traición sea un capítulo y no el final de la historia. Muéstrame que fue formado en mí a través de esto que no habría podido formarse de otra manera. No lo minimices. No te pido que lo justifiques, solo que me permitas ver si hay algo de valor que extraer del proceso, aunque el proceso haya sido injusto. Que la persona que emerge al otro lado de esta herida sanada sea alguien con algo que el que nunca fue herido no puede tener. La empatía que nace de haber sido fallado. La comprensión de la fragilidad humana que solo viene de haberla experimentado de cerca. La profundidad que produce el proceso de sanar algo que duele de verdad. Que la llave de mi liberación regrese a mis manos esta mañana. Que deje de depender de lo que el otro haga para comenzar a sanar. Que la sanidad que necesito sea accesible ahora, con él tal como está, sin que nada tenga que cambiar de su lado para que algo cambie del mío. Sana lo que fue dañado en mi capacidad de confiar, la parte que quiere protegerse de toda futura traición, cerrándose completamente. Que aprenda a confiar de manera sabia, sin dejar de poder confiar. Que la sabiduría que deja esta experiencia no sea el cinismo, sino el discernimiento. Los miembros reciben oraciones personalizadas, donde mencionamos tu nombre y tu situación de traición o perdón específica ante Dios. Plegarias grabadas para las noches donde el recuerdo regresa sin avisar. Comunidad privada donde el dolor relacional no necesita ser explicado porque todos se entienden desde adentro. El botón está justo debajo, porque sanar de una traición en compañía es más posible que hacerlo solo. No todas las traiciones son iguales y entender el tipo que se vivió ayuda a procesarla correctamente. Hay traiciones de acción, donde alguien hizo algo deliberado que causó daño. Hay traiciones de omisión, donde alguien que debía estar no estuvo. Y hay traiciones de exposición, donde alguien usó información íntima para dañar. Cada tipo tiene una herida específica y necesita un proceso específico. La traición de acción produce rabia directa. La de omisión produce abandono. La de exposición produce vergüenza y la sensación de haber sido usado. Nombrar el tipo correcto es nombrar la herida correcta. Señor, que quien ora esta mañana pueda nombrar con precisión qué tipo de traición vivió, no para quedarse en el análisis, sino para que la oración llegue al lugar correcto. La herida nombrada puede ser llevada. La que no tiene nombre se carga sin dirección, y que también haya claridad sobre qué necesita la herida específica para sanar. La rabia necesita ser expresada y entregada. El abandono necesita ser reconocido y llenado. La vergüenza necesita ser desenmascarada y reemplazada por la verdad. Que el proceso correcto llegue a la herida correcta. La traición también vive en el cuerpo. El cuerpo guarda lo que la mente no procesó completamente. La tensión al mencionar el nombre de quien traicionó.
el nudo en el estómago cuando la escena regresa, la respiración que se corta en contextos que recuerdan lo que pasó. Señor, sana también el cuerpo que cargó esta traición, los músculos que aprendieron a tensarse como protección, el sistema nervioso que aprendió a estar alerta en presencia de ciertas personas o situaciones, porque asocia ese contexto con peligro. Que la sanidad que pedimos alcance también la dimensión física, que haya más facilidad para respirar profundo cuando el recuerdo llegue, que el cuerpo aprenda que ya no está en el momento del daño, aunque la mente lo visite, que la paz espiritual se traduzca también en descanso físico real. Quiero orar por algo que pocas veces se nombra con honestidad, porque produce vergüenza adicional. La traición que vino de dentro de la comunidad de fe, del líder que abusó de la confianza, del hermano que difundió lo que se compartió en privado, de la iglesia que protegió al que hizo daño en lugar de al que fue dañado. Esa traición tiene una capa adicional de devastación porque daña simultáneamente la relación humana y la relación con Dios, porque el espacio que debería haber sido el más seguro fue el más peligroso, y eso hace que la confianza en Dios y en su comunidad quede contaminada por lo que alguien que representaba a Dios hizo. Señor, para esa persona que fue traicionada dentro de un espacio de fe, separa con claridad lo que el ser humano hizo de lo que tú eres. Que el error, el abuso, la traición de quien llevaba tu nombre no defina lo que tú eres. Que la imagen de Dios distorsionada por quien te representó mal pueda ser restaurada. Que haya también justicia donde sea posible. Que lo que ocurrió en silencio no tenga que seguir siendo cargado en silencio. Que haya personas sabias y confiables que puedan recibir lo que pasó y que puedan acompañar el proceso. Que la comunidad que falló no sea la medida de toda comunidad. Padre, también quiero orar por una forma específica de traición que es la más formativa de todas porque ocurre en los años más determinantes. La traición de los padres, no necesariamente con malicia, con ausencia, con palabras que destruyeron cuando debían construir, con negligencia emocional que dejó vacíos que todavía duelen. El perdón a los padres es uno de los procesos más complejos que existen porque la herida es tan antigua que ya no siempre se reconoce como herida. Se confunde con la personalidad propia, con la manera de ser, con los límites que se tiene, cuando en realidad es la cicatriz de lo que no se recibió en el momento que más se necesitaba. Señor, que quien carga traición de sus padres pueda nombrarla como lo que es, no para destruir la relación que todavía existe, para sanar lo que quedó pendiente, para dejar de cargar como propia la herida que ellos produjeron, para ser libre de repetir en la propia vida lo que en la de ellos se vivió. Que el perdón a los padres no requiera que ellos cambien ni que reconozcan el daño, que pueda ser dado, aunque nunca sepan que fue necesario darlo. Que la libertad de quien lo da sea real, aunque la relación siga siendo complicada. Y que lo que no recibieron de sus padres, lo reciban de ti, el Padre perfecto. Amén. Quiero que escuches 3 historias bíblicas de traición y de cómo Dios actuó en cada una. No para hacer el proceso simple, para mostrar que este tema tiene precedente sagrado. David y Absalón. Su propio hijo lo traicionó y lo persiguió para matarlo. Cuando Absalón murió, David lloró: «Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti?» El traicionado lloró al que lo traicionó. No porque estuvo bien, porque el amor era más grande que el daño. En Juan 21, Jesús fue específicamente a restaurar a Pedro, que lo había negado 3 veces. 3 preguntas, una por cada negación, no para frotárselo, para restaurar cada capa de lo que la traición había roto. El traicionado fue el que restauró al que traicionó. Y Esteban en Hechos 7, que mientras lo apedreaban dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». El mismo gesto de Jesús en la cruz. El perdón dado mientras el daño todavía ocurre, no porque sea fácil, porque hay algo en el interior del que perdona que es más libre que el miedo al daño. Señor, que esos ejemplos sean horizonte y no acusación, que no produzcan culpa por no estar ahí todavía,
que sean la prueba de que el proceso puede llegar a lugares que hoy parecen imposibles, que lo que en ellos fue posible sea también posible para quien ora esta mañana con el tiempo y la gracia necesarios. Quiero hablar de algo que la cultura cristiana a veces maneja mal con respecto al perdón: la rabia. Hay una tendencia a saltar directamente al perdón sin pasar por la rabia, a hacer de la prisa por perdonar una manera de no sentir lo que hay que sentir. Pero la rabia frente a una injusticia real no es pecado, es la respuesta emocional honesta a algo que estuvo mal, y la rabia no procesada no desaparece cuando se declara el perdón. Se va al subsuelo, y desde allí sigue contaminando las relaciones, las decisiones, las reacciones. El Salmo 55, el de David sobre la traición, nos salva al perdón en el versículo siguiente al del dolor. Primero lleva el peso completo, luego encuentra la resolución. Hay proceso entre el dolor y la paz, y ese proceso merece el tiempo que necesita. Señor, que quien tiene rabia no procesada alrededor de esta traición pueda expresarla contigo antes de tener que declararla resuelta. Que haya el espacio de decirte: esto fue injusto, esto dolió de verdad, tenía derecho a algo que no recibí. Que esa honestidad sea recibida antes de que se pida que se suelte. Que la rabia expresada y entregada a ti sea más ligera que la rabia suprimida bajo una capa de declaraciones espirituales. Que lo real procesado honestamente produzca más sanidad que lo falso dicho correctamente. En el nombre de Jesús, amén. Padre, que esta semana haya 3 movimientos concretos hacia la sanidad, no para resolver el proceso de golpe, para avanzar en él. Primero, escribir, sin censura, sin la versión espiritual, sin cuidar las palabras. Escribir lo que pasó, lo que dolió, lo que todavía duele. No para enviar a nadie, para sacarlo de la oscuridad interior y ponerlo en la luz de lo que puede ser visto. Lo que se puede ver, se puede llevar. Segundo, tomar la decisión de perdonar una vez esta semana. En voz alta, si es posible, en un momento de quietud con Dios. No como resolución final, como primer paso de un proceso que tendrá muchas renovaciones, pero tomarlo, que el primer movimiento consciente sea hecho. Tercero, hablar con alguien de confianza si hay alguien disponible, no para que resuelva nada, para no cargar solo, para que la vulnerabilidad de decirlo en voz alta a otro ser humano produzca algo que la oración solitaria no siempre produce. Que ese paso de apertura sea posible. Señor, que esas 3 acciones esta semana produzcan diferencia. Que algo que estaba cerrado comience a abrirse. Que algo que pesaba comience a pesar 1 gramo menos. Que el proceso de sanidad que comenzó o se renovó esta mañana tenga evidencia concreta de avance antes de que termine la semana. Amén. Padre, también pido por la comunidad invisible de personas que oraron esto esta mañana. Personas de diferentes países y diferentes traiciones que llegaron al mismo lugar buscando lo mismo. Comenzar a soltar lo que ya pesa demasiado. Que sepan que no están solos en el proceso, que hay otros que también cargan nombres y rostros y escenas que regresan. Que la vulnerabilidad de uno da permiso a otro. Que la declaración de elijo sanar escrita en los comentarios sea la evidencia de una comunidad de personas que eligieron el proceso sobre el peso. Que los testimonios que vengan, cuando la sanidad avance lo suficiente para ser compartida, sean el mapa de que es posible. Que cada historia de alguien que perdonó y que fue libre sea el combustible de esperanza para los que todavía están en las capas iniciales del proceso. Y que los miembros del canal encuentren en ese espacio algo que los demás no tienen. Ser orados por nombre en su situación específica de traición, que su herida particular sea llevada ante Dios por alguien más cuando las propias fuerzas flaqueen, que no haya que atravesar el proceso de perdón completamente solo. Amén. Padre, que quien cargó la traición en silencio porque no había espacio seguro para hablar de ella, pueda soltar esa carga aquí. Que este espacio sea el lugar donde el silencio se rompe, aunque sea solo ante ti. Que lo que nunca fue dicho en voz alta sea recibido en voz de oración.
que también haya la valentía esta semana de compartirlo con al menos una persona de confianza, no toda la historia. Lo suficiente para no cargarlo solo, porque la traición que se comparte pierde parte del poder que tiene cuando se lleva en solitario. Señor, envía a esa persona confiable si todavía no aparece, la que pueda escuchar sin juzgar, la que pueda estar en el dolor sin la necesidad de resolverlo rápido, la que sepa que a veces la mejor respuesta no es un versículo, sino la presencia que se queda. Que esa persona llegue pronto. Padre, también quiero orar por las personas que perdonaron, pero que sienten que el perdón no les produjo la paz que esperaban, que hicieron el proceso, que tomaron la decisión, que lo declararon y que de todas formas el peso sigue ahí, que se sienten en deuda con el proceso porque hicieron lo correcto, pero el resultado no llegó, que sepan que el perdón declarado es real, aunque el sentimiento tarde en confirmar, que la cicatrización de la herida toma tiempo después de que la infección fue tratada, que haber perdonado y seguir sintiendo dolor no significa que no perdonaron, significa que la herida era profunda y que las heridas profundas sanan despacio. Señor, que la paz que todavía no confirmó llegue, que el proceso que se inició honestamente llegue a su conclusión, que la fidelidad de haber decidido perdonar aunque costara sea honrada con la experiencia de la paz que promete el proceso, que el tiempo que falta sea también proceso activo y no solo espera. Padre, que quien está esperando que el otro cambie, que reconozca el daño, que pida perdón, para poder comenzar a sanar pueda recibir esta libertad esta mañana. La libertad de que esa espera no es necesaria, que la sanidad está disponible ahora aunque la justicia todavía no haya llegado de ese lado, que el deseo de que el otro cambie sea honrado como el deseo legítimo que es, que no se haga sentir mal por querer que haya reconocimiento y arrepentimiento. Eso es justo, pero que también sepa que esperar eso para comenzar a sanar es darle a quien falló el control sobre el propio proceso de recuperación. Señor, que la sanidad comience ahora, con Él tal como está, sin necesitar nada de su lado, que lo que fue quitado, la paz, la confianza, la seguridad interior, comience a ser restaurado desde la relación con Dios y no desde la acción del que falló, que la fuente de restauración sea la correcta. Padre, que quien atraviesa este proceso de sanidad pueda también ver el otro lado. La persona que emerge al otro lado de una traición procesada, honestamente, es diferente. No en el sentido de que ya no puede ser herida, sino en que tiene algo que quien no fue herido no puede tener. Tiene la comprensión de la fragilidad humana desde adentro, la empatía que nace de haber necesitado perdón para avanzar, la profundidad que produce el proceso de sanar algo que duele de verdad, y el testimonio de que es posible sanar sin que el otro cambie. Ese testimonio ayuda a personas que ningún otro testimonio puede alcanzar. Señor, que esa visión del futuro sea el horizonte que sostiene el proceso cuando es difícil. Que quien está en el dolor de la traición pueda ver, aunque sea de lejos, quién puede llegar a ser al otro lado. Que esa persona en el horizonte sea suficiente incentivo para seguir en el proceso, aunque hoy sea pesado. Amén. Padre, que mañana cuando esta persona despierte el primer pensamiento, no sea la traición, sino la decisión que tomó hoy. Que elijo sanar sea la declaración con que comience el día, no porque el dolor haya desaparecido, porque la dirección está elegida, que cada día que esa decisión sea renovada sea un día de avance en el proceso, que la acumulación de días de elección consciente produzca con el tiempo la libertad que hoy se ve lejana, que el proceso sea honrado con el tiempo que necesita, sin ser abandonado antes de llegar a donde puede llegar. Y que el Dios que desde la cruz dijo, Padre, perdónalos, sea el que haga posible en esta persona lo que ella sola no puede hacer. Que el perdón que se da por gracia recibida sea más poderoso que el perdón que se genera por esfuerzo propio. Que la fuente correcta produzca el resultado correcto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero orar específicamente por el daño que la traición produce en la identidad, porque cuando alguien en quien confiábamos nos falla,
una de las consecuencias menos visibles es el cuestionamiento de la propia percepción. Si elegí tan mal a esa persona, ¿puedo confiar en mi propio juicio? Esa pregunta se instala silenciosamente y produce indecisión crónica. Un miedo a comprometerse con personas o proyectos nuevos, porque la última vez que confié plenamente salió mal. Una hipervigilancia en las relaciones que agota y que aleja exactamente el tipo de conexión que más se busca. Señor, restaura la confianza en el propio juicio, no como ingenuidad, sino como capacidad discernida, que lo que aprendió de esta traición refine el discernimiento sin destruirlo, que sepa distinguir cuando la precaución es sabiduría y cuando es miedo que se disfrazó de prudencia, y que también pueda separar la identidad del evento. Que haber sido traicionado no lo defina como alguien ingenuo o como alguien que elige mal. Que haber confiado sea reconocido como virtud aunque esta vez fuera herida. Que la capacidad de confiar que tiene sea preservada y no cancelada por lo que uno le hizo. Que la identidad más profunda, la de hijo amado, la de alguien cuyo valor no depende de lo que otros le hagan o dejen de hacer, sea la que prevalezca. Que lo que el traidor intentó escribir sobre quién es sea borrado por lo que tú ya escribiste. En el nombre de Jesús, amén. Padre, también quiero orar por las personas que llevan mucho tiempo con esta traición, que dicen que ya lo superaron cuando les preguntan, que han construido una normalidad alrededor de la herida, pero que de noche o en momentos inesperados la escena regresa con una claridad que desmiente el ya lo superé. Para esas personas, el mensaje del mundo es que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo sin proceso no produce sanidad, solo distancia. La herida sigue ahí, intacta, esperando el momento donde alguien o algo la toca de nuevo, y ese momento siempre llega. Señor, que quien está en esa situación no tenga vergüenza de que la herida antigua todavía no esté completamente sanada. Que la duración del dolor no sea la medida de la fortaleza espiritual, que pueda retomar el proceso aunque haya tiempo de por medio, que no sea demasiado tarde para sanar algo que lleva años pendiente, que este video, esta oración, este momento sea la puerta que se abre para retomar lo que quedó incompleto, que la valentía de volver al proceso, aunque sea incómodo, sea honrada con el avance que no ocurrió cuando se intentó evitar. Que hoy sea el día en que algo antiguo comienza a moverse. Amén. Padre, también quiero que haya gratitud en esta oración. Gratitud porque la herida de la traición, aunque duele, también es evidencia de que hubo algo que valió la pena. Que se amó, que se confió, que se abrió. Esas son cosas buenas, aunque en este caso hayan sido heridas. Que la capacidad de amar y confiar, aunque fue lastimada, no sea cancelada. Que siga siendo una de las fortalezas de quien ora. Que el proceso de sanidad preserve esa capacidad y la haga más sabia, no que la destruya por miedo a ser herida de nuevo. Y que haya también gratitud por este proceso, por el hecho de que en lugar de quedarse en el peso, hayan elegido buscar la salida. Que en lugar de resignarse al dolor, hayan elegido el proceso de sanidad, aunque sea difícil. Esa elección tiene valor, y Dios la honra con lo que solo Él puede dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice que es posible, aunque el sentimiento todavía no lo confirme completamente. Porque la fe declara antes de sentir, y esa declaración tiene poder de formar lo que todavía no es experiencia. Declaro que el dolor de esta traición fue real, que importó, que no tengo que minimizarlo ni apurarlo, y que al mismo tiempo no tiene que ser la última palabra sobre mi historia. Que hay un Dios que puede tomar lo que fue pensado para mal y encaminarlo para bien. Declaro que tomo hoy la decisión de perdonar. Imperfecta, incompleta todavía, pero real. Que la decisión de soltar el derecho de cobrar no absuelve al que falló, me libera a mí, y que mañana, cuando el recuerdo regrese, tomaré esa decisión de nuevo. Así hasta que se instale. Declaro que mi sanidad no depende de que el otro cambie, que la llave de mi liberación está en mis manos y en las de Dios, que puedo comenzar a sanar ahora mismo, aunque el que falló nunca reconozca el daño, que esa sanidad es posible y que el proceso comienza hoy.
Declaro que la capacidad de confiar no fue destruida por esta traición, que la sabiduría que deja es mayor que el daño que produjo, que la persona que emerge de este proceso tiene algo que no tenía antes, algo que puede servir a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegaste hasta el final, con la traición que trajiste, con la dificultad honesta de perdonar, con la necesidad de sanar aunque el otro no cambie, y te quedaste. Eso ya es un movimiento hacia la sanidad. Como prometí, aquí está la distinción sobre el perdón que puede aliviar una carga que no debería estar siendo cargada. La confusión más común sobre el perdón es creer que perdonar es sentir que lo que pasó estuvo bien, que si todavía duele es que no se perdonó. Pero el perdón y el dolor pueden coexistir. Se puede haber tomado la decisión de perdonar y que el recuerdo todavía duela, que el cuerpo todavía reaccione cuando se ve el nombre de la persona, que la herida siga en proceso de cicatrizar aunque la decisión de perdonar ya haya sido tomada. El dolor que persiste después de la decisión de perdonar no cancela el perdón, es el proceso de cicatrización de la herida. Las heridas cicatrizan con tiempo, aunque la decisión de no infectarlas haya sido tomada desde el principio. La decisión y la cicatrización son dos procesos distintos que ocurren en paralelo. Que esa distinción libere a quien creyó que seguir sintiendo dolor significaba que no había perdonado de verdad. La decisión puede ser real, aunque el dolor todavía esté. Escribe en los comentarios: elijo sanar. No, ya perdoné completamente. No, todavía no puedo. Elijo sanar. Esa declaración de dirección, aunque el camino sea largo, es el paso más importante del proceso. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Mañana hay otra oración aquí esperándote. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego en tus manos. Conoces exactamente la traición que trajo, la persona detrás de ella, el daño específico que produjo, y conoces también todo lo que es posible para esta persona al otro lado de este proceso de sanidad. Que el proceso de perdón que comenzó o se renovó esta mañana sea sostenido. Que los días donde el recuerdo regrese y la decisión tenga que ser tomada de nuevo, haya la gracia para tomarla. Que no se dé por vencido cuando el proceso sea más largo de lo que esperaba. Que haya señales esta semana de que algo se movió. Un pensamiento sobre la situación que tenga un tono diferente. Un momento donde el recuerdo llegue y el peso sea un gramo menor. Algo pequeño, pero real, que indique que la sanidad está activa, aunque sea lenta. Guárdalo en el camino de la sanidad. Que lo que tomó tiempo en producirse, tome también el tiempo que necesita para sanar. Que la paciencia con el proceso sea un regalo recibido esta mañana. Y que al otro lado de este proceso haya una persona más libre, más sabia y con más para dar que la que entró en él. En el nombre de Jesús, que desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que pidió perdón para los que lo crucificaban antes de que lo pidieran. Que mostró que el perdón no espera al arrepentimiento del otro para ser dado. En ese nombre extraordinario. Amén. Padre, que también haya oración por la persona que traicionó, no como favor que se le hace, como acto de liberación propia. Porque cargar el deseo de que al otro le vaya mal es también una carga que pesa, que pueda desearle el bien que no le deseo todavía, no de golpe, en la medida en que el proceso avance. Que esa oración por el que falló sea la prueba de que algo se movió, no el inicio del proceso, el fruto de un proceso que avanzó lo suficiente, que cuando sea posible hacerlo honestamente, sea también hecho, que no sea forzado, que sea el resultado natural de una sanidad que llegó profundo. Señor, que hoy en la vida de quien oró haya una señal concreta de que el proceso avanzó. Un pensamiento diferente sobre la situación. Un momento donde el recuerdo llegue y el peso sea menor. Algo pequeño, pero real, que sea la evidencia de que la mano del médico está sobre esta herida. En el nombre de Jesús. Amén.
Padre, que quien emerge de este proceso sea también alguien que puede reconocer cuando alguien más está en una traición. Que la sensibilidad que dejó la propia herida se convierta en antena para ver el dolor ajeno. Que lo que aprendió en el proceso sea puesto al servicio de otros que están en el inicio del suyo. Porque la experiencia de la traición procesada, honestamente, produce uno de los testimonios más poderosos que existen, el de que es posible sanar sin que el otro cambie, que el perdón libera al que lo da, que Dios puede tomar lo pensado para mal y convertirlo en material para el bien. Ese testimonio alcanza a personas que ninguna otra historia puede tocar, que está siendo preparado en el proceso que atraviesa quien oró esta mañana. Que llegue a quien lo necesite en el momento exacto. En el nombre de Jesús, que convirtió la traición más grande de la historia en la redención más grande de la historia. Amén y amén. Que mañana vuelvan. Que la oración de mañana encuentre a alguien que dio un paso en el proceso, aunque sea pequeño. Que ese paso, y el del día siguiente y el del siguiente, vayan construyendo el camino hacia la libertad que esta mañana comenzó a vislumbrarse. Los detalles de membresía están justo debajo del video. Para los que quieran ser orados por nombre en su proceso específico, para los que quieran comunidad donde el perdón difícil tenga espacio honesto, para los que quieran que alguien más lleve su petición cuando las propias fuerzas flaqueen. Nos vemos mañana. Padre, que esta semana haya al menos un momento donde el pensamiento sobre la traición llegue y sea diferente. No inexistente todavía, diferente, con menos carga, con más espacio alrededor, con la posibilidad de que no ocupe todo el campo de visión como antes. Que ese momento diferente sea notado y reconocido como lo que es, evidencia de que el proceso avanza. Que no sea descartado por el que siempre busca más evidencia, que sea recibido como el gramo de alivio que es, porque los gramos acumulados producen los kilos de libertad que se buscan. Que mañana, cuando vuelvan aquí, traigan ese momento diferente como ofrenda, como la evidencia pequeña de un proceso real, y que la oración de mañana encuentre a alguien un paso más cerca de la libertad que esta mañana comenzó a vislumbrarse. En el nombre de Jesús. Amén. Que el nombre de la persona que traicionó con el tiempo pese menos, que la escena que regresa tenga menos poder, que lo que hoy ocupa mucho espacio en el interior vaya encontrando el lugar correcto, que es el pasado donde le corresponde estar, y no el presente donde sigue viviendo sin permiso. Que ese proceso de que el pasado vuelva al pasado sea el fruto concreto de esta oración y de las que vendrán. Que lo que hoy se inició tenga continuación mañana y el día siguiente. Que la libertad que se vislumbra esta mañana sea la que se vive con el tiempo. En el nombre extraordinario de Jesús. Amén y amén. Padre, que también oremos por los que en este momento están en el rol de quien falló, que tuvieron una traición en sus manos y que quizás todavía no la reconocen. Que si llegan a este video sea también movido su corazón hacia el reconocimiento y el arrepentimiento genuino. El que traicionó también carga algo aunque no lo sepa. El daño sin procesar se manifiesta en otras relaciones y contextos. Que haya también sanidad de ese lado. Que lo que está roto en ambos lados de la traición pueda ser tocado. Señor, que la reconciliación donde sea posible y sabia ocurra, no forzada, genuina, fundada en el arrepentimiento real y en la restauración de la confianza a lo largo del tiempo. Que las relaciones que puedan ser restauradas lo sean, y que las que no puedan serlo con seguridad tengan igualmente el perdón que libera. Amén. Padre, que quien lleva la traición más antigua, la que nadie más sabe que existe, la que fue guardada en el cuarto más oscuro del interior porque parecía demasiado complicada para sacarla, la tenga hoy entre las manos de quien puede sanarla. Que el silencio prolongado sobre esa traición no sea confundido con haber sido superada. Que haya valentía para traerla a la luz, aunque sea solo en la intimidad de la oración. Que empezar a verla sea el primer paso de un proceso que pudo haber comenzado antes, pero que también puede comenzar ahora.
Nunca es demasiado tarde para sanar. El médico que venda heridas no tiene límite de tiempo. La traición más antigua tiene la misma respuesta que la más reciente. Un Dios que ve, acompaña el proceso y convierte lo pensado para mal en camino para el bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que quien llegó esta mañana con el nombre de alguien grabado en el corazón como herida, salga con ese nombre en proceso de ser soltado. Que la decisión tomada hoy sea el inicio de que ese nombre, con el tiempo, pese menos, que ocupe menos espacio, que defina menos, y que en el lugar que ese nombre va dejando libre, haya algo diferente, más paz, más capacidad de estar presente en el propio presente, más apertura para las relaciones que vienen, más de lo que ese nombre robó. Eso es lo que la sanidad produce. Y ese proceso comenzó esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, que esta semana algo visible cambie. No todo, algo. Una conversación que no habría ocurrido antes de esta oración. Un pensamiento que llega diferente. Una paz que aparece donde normalmente hay tensión. Algo que sea reconocible como tuyo. Que ese algo sea notado, celebrado y traído de vuelta aquí como ofrenda de gratitud. Que la gratitud de lo pequeño sea el combustible para creer que lo más grande también puede llegar. Que el proceso de sanidad sea vivido con esta conciencia. Cada gramo de alivio es evidencia de que el médico está trabajando. Que mañana vuelvan, con un paso menos de carga, con un gramo más de libertad, con la evidencia de que la decisión de hoy produjo algo real. Y que esa acumulación de días fieles en el proceso sea con el tiempo la historia de cómo una traición fue convertida en el capítulo que más enseñó. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por cada persona que llegó esta mañana con valentía, con la herida real, con el nombre real, con la dificultad honesta del proceso, esa valentía de traer lo difícil a la luz en lugar de seguir cargándolo en silencio es ya un acto de sanidad. Que esa valentía sea también la del día de mañana y del siguiente. Que el proceso comenzado hoy tenga continuación y que cada paso en él sea honrado con lo que solo tú puedes dar. La paz que sobrepasa el entendimiento, la libertad que el perdón produce y el futuro que ninguna traición pudo cancelar. En el nombre de Jesús, que convirtió la traición más costosa de la historia en la redención más poderosa de todos los tiempos. En ese nombre que transforma lo que fue pensado para destruir en lo que termina construyendo. Amén y amén. Que quien llegó al borde del proceso tenga hoy el primer paso adentro. Que quien ya estaba dentro tenga hoy un paso más hacia la libertad. Que quien está cerca del final tenga la confirmación de que el proceso valió. Cada persona exactamente donde necesita estar. Que la comunidad que se formó alrededor de estas oraciones sea real. Que quienes escriben "elijo sanar" se reconozcan como parte de algo más grande. Una comunidad que eligió el proceso difícil sobre el peso cómodo. Que se fortalezca con cada nueva persona. Y que el video que viene en pantalla sea el siguiente paso de este camino. Que quien se quedó hasta aquí tenga también la disposición de dar el siguiente paso del proceso en el video que sigue. Que el camino de sanidad sea caminado aquí, juntos, día a día, oración a oración, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video preparado para este camino de sanidad. Dale clic, sigue aquí. Los detalles de membresía están justo debajo. Nos vemos mañana.